En 2026, el suelo de Yellowstone reventó, no una vez, al menos 5 veces. Columnas de agua hirviendo, vapor y roca disparadas contra el cielo, en la misma zona del parque, en cuestión de meses. Y si tu primera reacción es pensar en el supervolcán, es exactamente la reacción que este episodio va a desarmar, porque nada de eso fue el volcán. Y lo que realmente fue es más frecuente, más real y está pasando ahora mismo. Mientras la mayoría del planeta sigue esperando una erupción que, según la propia ciencia que vigila las 24 horas, es la amenaza menos probable de las tres. Esta es la historia de lo que de verdad hay debajo de Yellowstone y de por qué el peligro real nunca fue lo que todos creen. San Andrés y Venezuela tenían algo en común. Dos pedazos de corteza rozándose. Yellowstone no. Aquí no hay dos placas chocando. Hay una sola placa, la de Norteamérica, deslizándose lentísimamente sobre algo que se queda fijo en su sitio. Un punto caliente, una columna de calor del manto que no se mueve mientras el continente sí. Ese desfase entre la placa que avanza y el punto que se queda quieto dejó una cicatriz de más de 750 kilómetros por el oeste de Estados Unidos, una fila de calderas apagadas que documentan 17 millones de años de historia volcánica. Yellowstone no es un lugar especial, es simplemente donde está el punto caliente hoy. Dentro de unos millones de años va a seguir estando fijo y va a ser otro pedazo de Estados Unidos, el que quede exactamente encima. Durante décadas, la explicación del libro de texto fue una pluma vertical, una columna que sube en línea recta desde el límite entre el núcleo y el manto. En abril de 2026, un estudio en la revista Science le puso un signo de pregunta grande a esa imagen. Un equipo de la Academia China de Ciencias construyó un modelo 3D del oeste de Norteamérica y propuso algo distinto. No una columna que sube, sino un viento del manto. Una corriente ancha y lenta de roca caliente que se mueve de oeste a este, empujada por los restos hundidos de una placa oceánica que desapareció hace millones de años. El motor de Yellowstone podría no estar debajo, podría estar empujando desde el lado, y bajo la caldera tampoco hay lo que la mayoría imagina. No hay una bolsa de lava líquida esperando salir. Los estudios más recientes describen algo llamado magma mush, una zona difusa, mayormente sólida, rica en cristales, con apenas entre el 9 y el 28% de roca realmente fundida, según la zona y el estudio. Un mapeo publicado en la revista Nature en enero de 2025, el más detallado hasta ahora, sitúa a la mayoría de esos reservorios entre 9 y 15% de fusión, muy por debajo del umbral que un volcán necesita para poder entrar en erupción. Y encontró algo más, el reservorio más grande identificado, de unos 440 kilómetros cúbicos de roca parcialmente fundida, no está bajo la zona turística clásica del parque, sino desplazado hacia el noreste de la caldera. Más magma detectado no significa más riesgo inminente. Significa simplemente un mapa más preciso de un sistema que sigue siendo, en su enorme mayoría, sólido. El motor cambió de explicación este mismo año. La cámara de magma no es lo que casi nadie cree. Y todavía no hemos llegado a la pregunta que de verdad le quita el sueño a la gente. ¿Está Yellowstone atrasado para su próxima gran erupción? Yellowstone ha tenido 3 erupciones formadoras de caldera en los últimos 2,1 millones de años. Huckleberry Ridge hace 2,1 millones de años, la mayor de las 3. Mesa Falls hace 1,3 millones, mucho más pequeña. Y Lava Creek hace unos 631.000 a 640.000 años, la que formó la caldera que existe hoy. Alguien hizo una cuenta simple, 2 intervalos entre esas 3 erupciones, un promedio de unos 725.000 años. Y como la última fue hace 631.000 a 640.000 años, la conclusión viral fue, ya se pasó el promedio, ya toca. Hay un problema con esa cuenta, y no es solo uno. Primero, los volcanes no funcionan con calendario. No hay ciclos regulares esperando a que se cumpla un plazo. Segundo,
Promediar 2 intervalos con solo 3 eventos no es estadística, es casi una coincidencia con pretensiones. Y tercero, el más incómodo para el mito. Incluso si tomáramos ese promedio al pie de la letra, la aritmética no cierra. Si el ciclo fuera regular, todavía faltarían unos 90.000 años para llegar a ese punto. Ni siquiera bajo la lógica del propio mito estaríamos atrasados. Y en 2020 apareció un dato que complica más la idea de ciclo. Geólogos de la Universidad de Leicester identificaron dos supererupciones mucho más antiguas, hace 9,0 y 8,7 millones de años, que nadie había catalogado. La más joven, conocida como Grace Landing, expulsó más de 2.800 kilómetros cúbicos de material, más grande que cualquiera de las 3 erupciones famosas de los últimos 2,1 millones de años. El punto caliente de Yellowstone no solo no sigue un reloj, parece que, con el tiempo, se ha ido debilitando. La cifra que sí vale la pena recordar es otra. La probabilidad de una gran erupción formadora de caldera en cualquier año dado es de aproximadamente 1 entre 730.000, menos probable, según algunas comparativas, que ser alcanzado por un asteroide catastrófico. Y aquí viene el giro que de verdad importa, el que casi nadie conoce. Cuando el USGS ordena los peligros de Yellowstone de más a menos probable, la gran erupción explosiva queda última de una lista de 3. En medio está el flujo de lava, mucho más manejable, más lento, más predecible. Y arriba de todo, en el primer lugar, no hay nada de magma. Entonces, ¿cuál es el peligro que sí encabeza esa lista? El mismo que ya reventó el suelo del parque varias veces este mismo año. El peligro explosivo más probable de Yellowstone no tiene nada que ver con magma. Se llama explosión hidrotermal, agua subterránea sobrecalentada por el calor geotérmico pero mantenida líquida por la presión, que de golpe pasa a vapor y estalla. La más grande jamás documentada en el planeta ocurrió aquí, el cráter de Mary Bay, en el lago Yellowstone, de 2,5 kilómetros de diámetro, formado hace unos 13.800 años, probablemente disparado por un terremoto en el fondo del lago. Y no fue un evento aislado de la última glaciación. Estudios de los sedimentos del fondo del lago, publicados en 2022, documentan explosiones hidrotermales recurrentes a lo largo de los últimos 14.000 años. Es un fenómeno que se repite con el tiempo geológico, no una rareza de una sola vez. Esto no es historia antigua. El 23 de julio de 2024, una explosión hidrotermal en Biscuit Basin, muy cerca de Old Faithful, lanzó una columna de agua, vapor y roca de entre 120 y 180 metros de altura. Hubo rocas de casi 1 metro proyectadas a distancia. El sendero de madera del área quedó destruido. Nadie resultó herido, pero quedó grabado en video por turistas. Y en 2026 la zona no se calmó. El 28 y 29 de abril, nuevas explosiones pequeñas captadas por cámara. El 13 de junio, a las 5:09 de la mañana, otra explosión abrió 3 nuevas zonas de venteo, incluida una fisura de más de 18 metros llena de agua hirviendo. Días después, esa fisura colapsó y formó una piscina que llegó a lanzar agua entre 6 y 9 metros hacia arriba. En total, 5 pequeñas explosiones hidrotermales en Biscuit Basin durante 2026 hasta la fecha. Y en todos los casos, el nivel de alerta volcánica se mantuvo en el más bajo posible. Esto no es el volcán despertando, es exactamente el fenómeno número 1 de la jerarquía de riesgo, ocurriendo en tiempo real sin que signifique catástrofe. Hay otro protagonista de este año que tampoco es una amenaza, sino una rareza fascinante. El geyser más alto del mundo, el Steamboat Geyser, en la cuenca de Norris. Tras 34 años de actividad esporádica, en marzo de 2018 entró en una racha sin precedentes. 32 erupciones en un solo año, un récord. Antes de esa reactivación, la cuenca donde vive Steamboat mostró señales sutiles. El terreno se elevó un poco, subió ligeramente la temperatura y hubo algo más de sismicidad en la zona.
La razón exacta de por qué despertó justo entonces todavía no está del todo clara. La temperatura del reservorio no cambió y otros géiseres dormidos de la misma cuenca no se reactivaron con él. Un dato curioso para cerrar. La altura de un géiser depende de qué tan profundo está su reservorio de agua. Steamboat es el más alto del mundo, precisamente, porque el suyo es el más profundo que se conoce. Pero lo importante es otra cosa. Bajo Yellowstone, algo se mueve constantemente, solo que casi nunca es lo que la gente imagina. Con tanta actividad real, visible, documentada en video, ¿cómo saben los científicos que nada de esto es el preludio de algo más grande? La respuesta es que Yellowstone es probablemente el volcán más vigilado del planeta. El Yellowstone Volcano Observatory reúne a 8 instituciones: USGS, el propio parque, y universidades de Utah, Wyoming y Montana, entre otras, alrededor de una red de unos 50 sismómetros, estaciones GPS continuas y radar satelital que mide en tiempo real cada milímetro que el terreno sube o baja. Y el terreno se mueve todo el tiempo, entre 1.500 y 2.500 terremotos al año, más ciclos de subsidencia y elevación de apenas un par de centímetros. Nada de eso es una señal de alarma, es literalmente el sonido normal de un sistema vivo, y es la razón por la que los científicos son enfáticos en un punto. Si alguna vez hubiera riesgo real de una gran erupción, esta red lo vería venir con meses, incluso años de anticipación. No sería una sorpresa. Eso no significa que nadie se haya preguntado, ¿y si pasara? El UGS tiene un modelo, ASH 3D, que simula justamente eso. Una hipotética gran erupción, semanas de duración, ceniza cayendo en un patrón de diana sobre buena parte de Estados Unidos con más de 1 metro de espesor en algunas zonas y efectos en el clima global que podrían durar años. Es un ejercicio de preparación, no una predicción, el mismo tipo de modelo que ya vimos con el shakeout de San Andrés al principio de esta temporada. Sirve para prepararse, no para tener miedo. Así que la próxima vez que alguien diga que Yellowstone está atrasado, ya sabes qué responder. El gigante no está en silencio esperando el momento. Está haciendo ruido todo el tiempo, solo que de una forma que la mayoría nunca aprendió a escuchar. San Andrés nos mostró una falla que acumula tensión durante siglos. Venezuela, una ruptura que salta de una falla a otra en segundos. Yellowstone es distinto a los dos. No es una grieta liberando tensión, es un motor de calor fijo que un continente entero cruza por encima, más lento de lo que cualquier reloj humano puede notar. Pero hay una cuarta forma de violencia en esta tierra todavía más difícil de imaginar. No está en la superficie, ni en una falla, ni bajo un parque nacional. Está atrapada dentro de los cristales de roca, cientos de kilómetros bajo tus pies, un océano entero escondido donde nadie esperaría encontrar agua. No es un lago subterráneo ni una caverna, es agua guardada de una forma que todavía sorprende a los propios geólogos. El océano oculto es el próximo episodio de La Tierra Violenta. Si esta temporada te está atrapando, dale like y suscríbete. Todavía faltan 3 episodios más.